Señoritas, muy buenos días. Estamos ahorita reforzando en esta retroalimentación en física, CT, sobre la electrostática. Vamos a colocar el título aquí en esta parte superior de la hoja, electrostática. ¿Sí? Bien. La electrostática viene a ser una disciplina científica de la física que se encarga de estudiar especialmente las interacciones de los cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo. Por eso se llama estática, y electro viene de electrón, cómo actúan estas partículas subatómicas en relación a su interacción. ¿Ya? Entonces es la base para poder entender el magnetismo, la electricidad y el electromagnetismo. ¿Sí? Bien, continuamos. La electricidad, al descubrirse, se pudo ver que está constituida por cargas eléctricas, una de las propiedades intrínsecas de la materia. ¿Sí? Y estas fuerzas eléctricas, estas cargas eléctricas, interactúan de acuerdo a su partícula. Por ejemplo, aquí estamos observando partículas subatómicas, como el caso del protón, el electrón, y también he puesto otro protón, el cual interactúan ambas para poder desempeñarse en su interacción. ¿Y qué sucede en la electrostática? Sucede que las partículas, cuando son iguales, estas se repelan, es decir, no se consienten, no se casan, no se unen, ¿ya? Igual también sucede con las partículas cuando en el caso del electrón, cuando se encuentran ambas, también no pueden unirse. Pero ¿qué sucede cuando estamos, por ejemplo, con partículas diferentes? Las partículas diferentes carga se atraen. ¿Y por qué se atraen las diferentes cargas? ¿Por qué ambas se atraen, positivo y negativo? Porque sabemos que el átomo es un sistema de energía en equilibrio, es decir, las partículas subatómicas positivas se atraen con las negativas porque van a dar igual a cero, y este cero significa que el átomo está en equilibrio. En conclusión, la electrostática, al estudiar esas interacciones de los cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo, tiene en cuenta esta propiedad del átomo de que se encuentra en equilibrio. Entonces, pero esto ha nacido con el tiempo, porque es bueno también saber una historia importante para el conocimiento, la historia de la electrostática, en el cual intervinieron muchos estudiosos que dieron sus aportes en esta historia. ¿Y a quiénes me refiero? Me refiero, por ejemplo, a principios del siglo XVII, a William Hilbert, en 1554 a 1603, que descubrió numerosos materiales que poseían un comportamiento, como por ejemplo el ámbar, ¿no? Entonces, al frotarlo, él vio que atraía cuerpos, el cual le llamó eléctricos. También se dan aportes en la historia donde se estableció clasificaciones que diferenciaban sustancias eléctricas y no eléctricas, donde más tarde Charles Cisternay Dufay, en el año 1698 a 1739, fue quien descubrió que existen dos tipos de electricidad, estableciendo la teoría de doble flujo eléctrico: el vitrio, que es el opuesto al ámbar, o resinoso como el ámbar. Intervino también Tales de Mileto,
intervino también Benjamin Franklin en el año 1706 a 1709, estamos hablando del siglo XVIII, el cual estableció que la electricidad era un fluido que puede encontrarse en exceso, carga positiva, o en defecto, carga negativa. Ingresa también este señor Michael Faraday en 1791 a 1897, donde determinó que Franklin estaba parcialmente equivocado y que la electricidad no se trataba de un fluido, sino de partículas con carga. Esta carga fue bautizada por el físico George Stoney en 1826 a 1911 como electrón, en honor al ámbar. Y de ahí proviene la palabra electrostática, proviene de la palabra electrón. También hay que considerar, señoritas, aunque no sería hasta 1897 cuando Thomson en 1856 a 1940 lo descubre por medio de una serie de experimentos con rayos catódicos. Posteriormente Rutherford encontró otra partícula subatómica, la cual le llamó protón, y aquí justamente encontramos. Entonces, en conclusión, en la historia han participado muchos señores, y uno de ellos es Tales de Mileto, uno de los importantes griegos que estuvo evocado a este estudio, pero ya Faraday, hablamos de Benjamin Franklin, Stoney, Hilbert, fueron los que ya complementaron, y mucho más Rutherford en el descubrimiento del protón, y Thomson en el descubrimiento de sus experimentos con los rayos catódicos, donde se veían tanto los cationes como los aniones dentro de un tubo de Crookes